Bueno, saludarlo a todos los presentes, buenas tardes, bienvenidos a esta última charla, ¿cierto?, de este ciclo de charlas que organiza el Centro de Educación Ciudadana de la Facultad de Derecho y Gobierno de la Universidad San Sebastián, ciudadanos cívicamente aptos, en esta versión de diálogos constitucionales, ¿cierto?, marcado precisamente por el proceso constituyente también y temas relevantes que hemos podido ver, como la seguridad ciudadana, la cultura de paz, ¿cierto? También la personalidad de familia. Y en esta oportunidad vamos a conversar con el doctor Manuel José Irarrázaval sobre el derecho a la salud. Pero antes de iniciar y darle la palabra al doctor, don Luis Bates, director del Centro de Educación Ciudadana, les va a dirigir unas pequeñas palabras. Muy bien, muchas gracias. Yo creo que lo que corresponde primero es agradecer a Manuel José Irarrázaval su buena disposición, porque no es la primera vez que nos colabora en nuestros programas ya tradicionales, ciudadanos cívicamente aptos, y en el ámbito de su especialidad, de su conocimiento, como es el tema de la salud. En este sentido, tengo la percepción de que si bien es un tema de permanente actualidad, diría, sin embargo, como con efectos de las pandemias, probablemente tiene este tema más importancia que ha tenido en épocas normales, entre comillas. Y por eso que es tan importante hoy día hablar de los temas de políticas públicas y también de los derechos y de los deberes, digamos, que tienen las personas en relación con este tema. Hemos hablado en otras oportunidades, probablemente lo vamos a hacer otro, ¿no es cierto? Qué importante es que los derechos efectivamente se hagan efectivos frente a los temas que hoy día nos convocan. Eh, el derecho, por ejemplo, a la información que tienen todos los ciudadanos parte de los médicos, el derecho al consentimiento informado y muy especialmente, hemos insistido mucho en esto, de que todo deber tiene el correlativo, todo derecho tiene el correlativo deber, son los dos lados de una misma medalla. Y por eso hablar de los derechos y de los deberes en los tiempos que corren probablemente sea extremadamente importante. Por ejemplo, el deber de autocuidado, ¿no es cierto? Hoy día todos andamos con mascarillas, no solamente en Chile, y, y muchos otros deberes asociados a las situaciones que nos... Por eso, muchas gracias, Manuel José, por tu buena disposición y como siempre, nosotros le pedimos a los asistentes a estas charlas que nos comuniquen la evaluación desde sus puntos de vista que este tipo de actividades realiza. Porque son estas evaluaciones que hacen los asistentes lo que nos han permitido ir mejorando, ir perfeccionando esta, esta actividad que tiene por objeto, digamos, justamente la vida cotidiana de las personas. Muchas gracias, Manuel José, y te dejamos eh, con la palabra para conversar sobre el tema de la salud. Muchas gracias, don Luis, por sus palabras. Previo a darle la palabra al expositor del día de hoy, me gustaría recordarle a los presentes que la idea es que puedan participar, que podamos dialogar, conversar luego de la exposición del doctor Irarrázaval. Por lo mismo pueden hacer preguntas, comentarios, opiniones a través del chat o bien pedir la autorización para activar su micrófono y la cámara si lo quieren realizar también de esa manera. Dejo con usted al expositor del día de hoy, el doctor Manuel José Irarrázaval, médico de la Universidad Católica y director del Instituto de Políticas Públicas en Salud de la Universidad San Sebastián. Doctor. Muchas gracias, Alejandro, y gracias, Luis. En realidad, soy yo el que tiene que agradecer porque encuentro sumamente desafiante y entretenido tener esta oportunidad de dialogar con personas que son primariamente de otras disciplinas, pero que están juntos con nosotros tratando de mejorar su formación y su comprensión de cómo funciona nuestra sociedad en la universidad. Ahora, esta presentación de hoy la hice deliberadamente bastante distinta de lo que he hecho en otras ocasiones, porque me parece que en esta pandemia, como en parte lo dijo Luis, las manifestaciones de los deberes se hicieron muy patentes y quiero dejar una buena oportunidad para conversar con ustedes después que yo termine la presentación, porque
voy a poner puntos que se prestan para debate y lo hice deliberadamente y que tengo mucho interés en recibir las opiniones de ustedes. Entonces, aquí la primera diapositiva que les estoy mostrando es este afiche que la ley de derechos y deberes de los pacientes le obliga a poner en todos los centros prestadores de Chile, públicos y privados. Ahora, lo primero que se hace evidente aquí es que, si ustedes se fijan, hay 15 derechos y 6 deberes. Yo creo que eso está claramente desbalanceado. Y lo segundo es que es bien sorprendente que un derecho absolutamente esencial en esta lista es ese que marqué con una flecha roja grande: recibir una atención de salud de calidad y segura según protocolos establecidos. Sería bien absurdo que eso no apareciera entre los derechos más fundamentales, porque para eso está el sistema de salud, y si falláramos en eso, todo lo demás es un poquitito de música celestial. Ahora, el resto de los derechos que los tengo marcados, yo le puse esos cuadraditos rojos a los que me parecen más relevantes, y lo mencionó un poco a la pasada Luis. Y quiero recalcarlo y conversarlo rápidamente con ustedes. Tener información oportuna y comprensible de su estado de salud. Recibir un trato digno, respetando su privacidad. Aceptar o rechazar cualquier tratamiento y pedir el alta voluntaria. Ser informado de los costos de su atención en la salud. Consultar o reclamar respecto de la atención de la salud recibida. Y que su médico le entregue un informe de la atención recibida durante su hospitalización. A mí me parece que, les confieso que yo como médico me da vergüenza que esto tenga que escribirse en una ley todavía. Esto me parece que es un derecho humano fundamental, no solo en el sector salud, sino que en la vida cotidiana, de recibir un trato digno, respetando su privacidad y tener información oportuna y comprensible. Todas esas cosas debieran ser motivo de nuestra vida cotidiana. El hecho que hayamos tenido que ponerlas por escrito y obligatoriamente en los hospitales, creo que señala una debilidad que tenemos como sociedad. Y creo que es bueno entender esa perspectiva. Ahora, entre los deberes que están poniendo aquí, está destacado, los puse también con un cuadradito rojo: entregar información veraz acerca de su enfermedad, identidad y dirección. Eso es una cuestión obvia. Si el paciente no le cuenta verazmente cuáles son los problemas que presenta el paciente al doctor o al sistema de salud, no hay ninguna posibilidad de llegar a un diagnóstico y un tratamiento eficaz. Después está cuidar las instalaciones y equipamiento del recinto. Francamente, me da vergüenza también que se tenga que poner esto, porque es obvio que todos tenemos que cuidar lo que está sirviéndonos, y tratar respetuosamente al personal de salud. Respecto a esto, la última diapositiva tiene mi consideración filosófica al respecto y después lo podemos conversar. Pero me parece que aquí hay un resumen que destaca derechos y deberes, que le reitero, a mí me da un poco de pena que haya sido necesario hacerlo en forma de ley, pero es bueno tener presente que existe, y mi invitación es a cumplir con los deberes y exigir los derechos, y sobre todo ponerle atención a ese de la flecha roja que está arriba. A mí me tocó, como director de una clínica, el proceso de acreditación de calidad de la clínica, y la verdad es que a mí me dejó muy frustrado eso, porque había muy pocas preguntas e investigación sobre la calidad propiamente tal de la atención. Y yo creo que a eso le tenemos que poner mucho más ojo de aquí para adelante. Ahora, llegando un poco más a la parte conceptual, aquí está lo que define la Organización Mundial de la Salud, cómo define la salud, y la define como un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Proteger la salud, entonces, es proteger el derecho a un estado de bienestar de la persona. El derecho a la protección de la salud es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano, sin distinción de raza, religión, ideología política
o condición económica o social. Esto es bien importante tenerlo presente porque normalmente tenemos una visión del derecho a la salud como primariamente en torno a las enfermedades. Es mucho más amplio que eso. Pero al ser más amplio, entra en línea con otros derechos que también tenemos, como el derecho a la vida, el derecho a la protección de la salud, a la seguridad social, a la protección del medio ambiente, a la educación. Como ustedes comprenden, para cumplir estos derechos que están todos entrelazados entre sí, es muy importante definir cómo va a aportar el Estado en esto para que los ciudadanos accedan a las diferentes opciones para conseguirlo, en el entendido que todas las personas deben tener protección de su vida y su salud, pero existen muchas diversidades de formas, riesgos y objetivos personales que tienen que ser respetados. Y para avanzar un poco en este concepto, este diapositivo, normalmente cuando estamos hablando de salud, tendemos a mirar alrededor de este círculo verde de servicios de atención de salud. Pero este gráfico muestra lo que se llaman las condiciones generales socioeconómicas, culturales y medioambientales que influyen en la salud. Fíjense ustedes que ahí aparece la vivienda, el agua y los servicios sanitarios. De hecho, uno de los factores que se piensa que más ha contribuido a mejorar las condiciones de salud en Chile ha sido la mejoría de los tratamientos de las aguas, incluso de las aguas servidas, las condiciones de vida y de trabajo y de educación en el ambiente laboral. Y hay también factores derivados de las redes sociales y comunitarias, de los factores de estilo de vida individual y por supuesto los factores personales de cada persona en cuanto a su edad, sexo y factores hereditarios. Pongo este diapositivo porque normalmente nosotros ponemos muy fuertemente el foco en los servicios de atención de salud y es razonable preocuparse de eso. Pero es indispensable comprender que en la salud, sobre todo cuando estamos hablando de la salud social de toda la población, hay muchos otros factores en juego. La pandemia, por ejemplo, nos desenmascaró, por si alguien tenía dudas, muy dramáticamente esto. Ustedes saben que los contagios y la mortalidad por consecuencia del virus COVID-19 es mucho más grave en comunas que son más pobres, con menos recursos, con menos condiciones de vida adecuadas, con menos educación. En la gente con menos nivel educacional, la epidemia ha sido mucho más dramática. Entonces, cuando uno tiene una comprensión de todos estos factores, tiene que mirar con cuidado qué es lo que estamos aspirando cuando ponemos leyes y cosas en la Constitución, porque hay muchas variables de juego que hay que tener presente. Entonces, avancemos un poco mirando qué indicadores existen sobre esta maravilla de la luz, de la vida y de la salud. Y uno de los indicadores es la esperanza de vida. ¿Cuántos años se piensa o se sabe que vive una persona en un país determinado en relación al gasto per cápita en salud que tienen los países? En la línea vertical a la izquierda están los años de esperanza de vida y ahí Chile aparece como con 79 años, esto desde del 2017. Actualmente Chile está prácticamente en 80 años. Y en la línea horizontal está el gasto per cápita en salud de los países que aparecen ahí y Chile aparece alrededor de $2.000. Vamos a ver después que estamos un poquito más altos. Lo que muestra este gráfico es que claramente hay una relación entre el gasto per cápita en salud y las expectativas de vida como indicador de salud de una población. Simultáneamente muestra que hay distintos niveles de eficiencia en el uso de estos recursos. Fíjense ustedes, por ejemplo, en la parte de abajo, Hungría y Polonia, que tienen un gasto per cápita parecido al chileno, pero tienen una expectativa de vida mucho más baja. Simultáneamente tenemos a Grecia y Corea, que tienen un gasto per cápita un poquito mayor que el de Chile, pero claramente mejores expectativas de vida. Y miren a la derecha donde aparece Estados Unidos en un lugar muy vergonzoso a mi entender, porque tiene una expectativa de vida igual o peor que la chilena, gastando 5 veces más. Ahora, importa mucho qué es lo que piensa la gente de cómo está funcionando. Y esta es una encuesta que hace
anualmente o cada 2 años el Ministerio de Salud, asesorado por la Universidad de Concepción, y esto va entre el 2007 y el 2017. Los años de la pandemia no están contemplados aquí. Ahora, la columna celeste significa que la persona ante la pregunta piensa que está protegido o muy protegido. Y la columna roja es que está desprotegido o muy desprotegido. Y lo primero que llama la atención favorablemente es que afortunadamente las columnas de protección o muy protegido son mucho mayores que la desprotección. Lo otro que vale la pena destacar es que desgraciadamente en este periodo de 10 años hay poco progreso. Si uno mira la parte de arriba, las columnas celestes, están bastante parejas a lo largo de esos 10 años, no hay mejoría. Y la otra cosa que es muy evidente, que es distinto el grado de protección que perciben la gente que está protegida por el sistema público en el FONASA respecto al sistema privado de los ISAPRES. Y si uno escarba un poco más en esta encuesta, ¿cuál es la experiencia de desprotección que perciben la población? Y aquí compara, a la izquierda está marcado en amarillo el año 2015 y en verde el 2017. Y lo primero que llama mucho la atención desfavorablemente es que se ha deteriorado. Si ustedes ven en todos estos rubros que tenemos a la izquierda, tuvo un problema médico, pero no pudo consultar a un médico debido al costo. No se realizó los exámenes debido al costo. No visitó a un médico debido a las dificultades para viajar. Tuvo un problema médico por el que estaba preocupado y le tomó mucho tiempo conseguir horas. Todo es tan peor en el 2017 que el 2015. Y se repite el esquema del diapositivo anterior, en que la gente que está en el FONASA tiene una sensación de experiencia de desprotección peor que las que están en el sistema privado de los ISAPRES. Ahora, esta es otra encuesta que es más reciente, del año 2020, y apunta más o menos a lo mismo. Y ustedes ven en la horizontal, hay una cantidad importante de preguntas. Las columnas rojas son desfavorables, las columnas azules son favorables. Y observamos aquí nuevamente que FONASA, respecto a ISAPRE, tiene una percepción peor de los resultados. Y la otra cosa que se aprecia es que a la izquierda, las dos columnas de la izquierda preguntan sobre la actitud de los médicos y de las enfermeras. Y me alegro que mis colegas médicos y enfermeras tienen una mejor recepción de su servicio al tener notas 6 y 7 en mayor proporción que las respuestas a las preguntas que responden más bien a la infraestructura y al sistema organizacional. Por ejemplo, la comunidad de las salas de espera, el tiempo que tuvo que esperar para recibir la atención médica, la forma de solicitar la hora médica por teléfono. Todos esos son aspectos organizacionales que son claramente peor evaluados por parte de los beneficiarios que la actitud directa de los médicos y de las enfermeras y auxiliares. Ahora, entrando a los números objetivos, lo que les mostré recién son las percepciones de los beneficiarios al preguntarles cuál es la realidad dura. Y aquí les muestro este gráfico, que es cuando estábamos en marzo subiendo la curva de gente con virus y llegando a los intensivos, y la parte verde de la curva era la disponibilidad de camas residuales que quedaban para intensivos. Esto es de marzo. En mayo fue mucho peor. Pero como ya salimos de esa parte, veamos cuál es la situación actual. Estos son datos de hace una semana de una organización mundial externa a Chile, así que aquí no hay posibilidad de manipulaciones por los locales. Y fíjense ustedes, estos son los casos confirmados en el promedio de 7 días, casos por millón de habitantes en el país. Esto es muy importante compararse por millón de habitantes, porque usted comprende que 30.000 personas fallecidas en un país de 30 millones de personas es totalmente distinta que 30 millones de fallecidos en un país de 300 millones de personas o de 1.500 millones de personas. Y ustedes ven que en este gráfico el número de personas confirmadas con COVID-19 por millón de habitantes de Chile es extraordinariamente favorable.
estamos mejor que Inglaterra, Estados Unidos, Alemania, y estamos cerca de la India. Ahora, yo sospecho que la India tiene aquí una subreportaje de sus contagiados, porque la India es un país enorme, muy heterogéneo y bastante pobre. Entonces, uno se pregunta, bueno, a ver, ¿y Chile está ahí también porque está subdiagnosticando? Y la respuesta está aquí. Este mismo gráfico de la One World in Data, también de hace 10 días atrás, muestra en esta línea que está abajo horizontal, mientras más oscuro, más test por 1000 personas se hacen en el mundo. Y ustedes ven que Chile aparece, desde luego, como el país que más testea en Sudamérica, comparablemente mejor que Canadá y que Estados Unidos, y solamente comparable a algunos países europeos. Así que el dato previo que les mostré, que se los muestro de nuevo, es verídico. Chile tiene una eficiencia en controlar el número de contagiados notablemente importante. Y si vamos al dato más duro de todo, ¿cuántas personas han muerto por millones de habitantes? Y estos son datos de la semana pasada. Aquí no estamos hablando de historia ficticia. Y los datos empiezan en febrero del 2020, así que tenemos más de un año de seguimiento. Y ustedes observan, aquí puse con los vecinos. Miren la situación del Perú, de Brasil, Argentina, Colombia, y puse algunos países que los consideramos todos más desarrollados, como Estados Unidos, Inglaterra y Chile. Y Chile aparece muy bien parado. Yo les pongo estos datos porque creo que es bien importante mirar no solo las cosas malas, sino que también las cosas buenas. Aquí Chile ha funcionado muy bien y eso es parte de nuestros derechos y deberes, ya vamos a tocar eso, en materia de salud frente a una epidemia que ha sido muy dramática. Ahora, ¿por qué ha sido esto? Por esto. Aquí sale el número de vacunas administrados por 100 personas en cada país. Y ustedes ven que aquí puse comparaciones con Europa, América del Norte, América del Sur, Asia y África. Y Chile aparece como campeón. Aparecemos con 160 vacunas por 100 personas, o sea, más de una vacuna por persona, y eso sabemos que es cierto, nosotros hemos visto y conocemos cómo ha funcionado la campaña de vacunación. Así que creo que aquí hay un elemento para estar orgulloso y reconocer que se ha hecho bien esto. Sin embargo, hay algunas cosas en las cuales no estamos bien. Y aquí, observen ustedes esto, aquí se comparan dos quinquenios separados por 10 años. Esto entre los círculos blancos son el quinquenio del 2002 al 2007 y el café del 2012 al 2017, o sea, 10 años después. Y lo que se compara es cómo cambian las expectativas de sobrevivir más al momento de nacer. Ganancia en meses de sobrevida en un periodo de 5 años. Y observen ustedes que la línea de los países con círculos blancos está más alta en el quinquenio antiguo del 2002 al 2007 y más baja en el quinquenio café, lo que implica que en 10 años todos esos países que están a la izquierda tienen peores expectativas de sobrevida. El más peor de todos es Estados Unidos, que perdió años de sobrevida, de expectativa de sobrevida al nacer en este periodo de 10 años. Mire quiénes son la excepción: Chile, Lituania y Turquía. Chile es una excepción muy notable y ya vamos a ver por qué digo esto. Así que aquí hay otro aspecto en el cual es bueno mirar los números objetivos externos hechos por una organización en la cual nosotros no tenemos ninguna posibilidad de manipularla. Aquí tienen otro dato que es importante tener presente. Todo esto se hace con un gasto per cápita bastante modesto dentro del ámbito mundial. La columna roja es la columna del gasto per cápita de los países de la OECD, al grupo al cual entramos en la época de la presidenta Bachelet, en que se muestra que en ese grupo el gasto per cápita en salud es de aproximadamente $4.000. Nosotros en Chile estamos aproximadamente en $2.200.
Esto es coherente con lo que les mostré en los primeros gráficos, en que Chile es muy eficiente para lograr unos índices de salud bastante razonables dado ese gasto per cápita. Ahora, una de las condiciones que plantean algunas personas es que Chile debería gastar una proporción mayor en salud de su ingreso del Producto Nacional Bruto, que es esto que dice arriba, GDP es el ingreso Producto Bruto del país. Y resulta que si ustedes miran, la columna roja es el gasto en relación a su Producto Bruto de los países de la OECD en promedio, 8,8. Y Chile aparece con 8,9. Esto de 2018, en este momento es más de 9. O sea, Chile hace un esfuerzo proporcional muy importante de destinar recursos al área de salud. Eso explica los buenos resultados que logramos. Fíjense que en este gráfico, hacia la izquierda están los países que llamamos más desarrollados y a la derecha tenemos Israel, Colombia, Costa Rica, Grecia, Polonia. Nosotros estamos cerca de Australia, Nueva Zelanda, Inglaterra, destinando recursos a salud. Y además, lo que hemos hecho, esto es bien notable, en comparar entre el 2008 al 2013 y entre 2013 a 2018, Chile es el segundo país en el mundo que aumentó más su gasto per cápita en salud. Otra buena noticia. Ahora, algunas cosas malas. Aquí tenemos, también este es un dato que viene de la OECD. Resulta que esta es una de las cosas en que nosotros somos top one. Esto es sobrepeso y obesidad entre adultos, de acuerdo a su sexo. En el año 2017, la flecha roja señala Chile campeón del mundo. Nuestro único competidor cercano es México y Estados Unidos. Esto es un desastre. Ustedes saben perfectamente que la obesidad es un factor de riesgo súper conocido y nosotros llevamos 10 o 15 años trabajando en campañas que no han resultado para lograr combatir la obesidad. Y esto es en adultos. Resulta que en niños somos también top one, pero todavía con más ventajas sobre nuestros competidores. Esto es una irresponsabilidad nuestra como ciudadanos, a pesar, claro, uno podrá reclamar de que las campañas que se han hecho han sido ineficientes, pero aquí se necesita voluntad de nosotros como chilenos. Y aquí yo puse un resumen de las cosas que estamos haciendo mal. Empecemos por el lado izquierdo. Mala alimentación. Solamente un 5,3% de la población cumple con un índice de alimentación saludable. Tenemos un alto consumo de sal y bebida. Fíjese usted, casi el 80% de las personas toma al día por lo menos un vaso de bebidas gaseosas y azucaradas. Coca-Cola, ese tipo de cuestiones. Chile es el mayor consumidor de bebidas azucaradas en el mundo, per cápita naturalmente. Le ganamos a México y Estados Unidos y aquí no es sorpresa porque estos son los que nos acompañan en nuestro campeonato de obesidad. Vean ustedes la malnutrición por exceso en los mayores de 15 años. Esta es la cifra que les mostré en delante en el otro gráfico, pero lo trágico es cuando uno mira esta curva amarilla como ha ido subiendo. En vez de nosotros estabilizarla o bajarla, vamos marcha atrás. Y una de las razones de esto, yo creo que lo más importante es la parte de la alimentación, pero también los chilenos son muy sedentarios. 8 de cada 10 chilenos es sedentario. Y esto que encontré aquí, esto salió en un diario hace 15 días. La Organización Mundial de la Salud recomienda hacer ejercicio por lo menos unos 3 días a la semana. Y miren ustedes lo que pasa. No hace nada de ejercicio ningún día a la semana, como el 60% de ejercicio suave en casa y moderado. O sea, las 2/3 partes de nuestros conciudadanos no hacen ejercicio y cumple con la recomendación de la Organización Mundial de la Salud aproximadamente entre un 10 y un 15%. Hay una minoría de otro 10%, 15% que hace 5 días o más, la mayoría de ellos ejercicio suave. Por lo tanto, aquí tenemos otra variable de deberes que cumplimos
bien poco. Y termino yo mi presentación para dejar oportunidad para conversar. ¿Qué mensaje me gustaría dejarle a ustedes para casa? Sí, existen derechos que los debemos exigir, pero por favor tomemos conciencia de una vez por todas que también hay deberes. Disculpen, la alergia me hace toser. Y nosotros lo vimos en esta pandemia, el incumplimiento de los deberes. Ustedes han visto las dificultades para que la gente use mascarilla, para que mantengamos la distancia social y para vacunarse. Fíjense que hay grupos todavía bastante significativos, especialmente de gente joven, que no se han vacunado. Y siempre hay algún pretexto para no hacerlo. Eso es una irresponsabilidad mayor, no solo respecto a sí mismo, sino que respecto a los demás. Y pongo al fondo, al final, esta cita de una frase de Jesús que la trae San Lucas en el capítulo 6 y que me parece que es muy sabia y es un buen resumen de todas las que aparecen en el gráfico de los derechos y deberes azules. Trata a los demás como quieres que ellos te traten. Yo creo que si nosotros realmente incorporáramos este principio en nuestra vida habitual, por Dios que sería distinto. Así que le agradezco por esta oportunidad. Termino mi presentación aquí y estoy muy interesado en conversar con ustedes. Muchas gracias, Luis y Alejandro. Muchas gracias, doctor Irarrázaval, por su excelente presentación. Muy interesantes los datos, ¿cierto? Y con énfasis también en lo bueno que a veces nos cuesta también destacarlo y nos enfocamos en lo malo. Recordarle a las personas que pueden hacer preguntas, opiniones, comentarios a través del chat, pero también si lo requieren, ¿cierto? Si es que así lo quieren, pueden pedir autorización también por el chat para activar su micrófono y su cámara a fin de poder intervenir en esta sección, ¿cierto? También de la charla. Don Luis, antes de iniciar con esta ronda de comentarios y de preguntas, ¿le gustaría hacer algún comentario? Sí, muy brevemente, por cierto. Una confirmación más, digamos, de nuestro acierto de invitar a Manuel José a dar estas exposiciones, que las prepara tan responsablemente y nos ilustra a todos, especialmente en lo que debemos hacer en nuestra vida cotidiana. Una de las reflexiones que a mí siempre me ha planteado el tema de la salud es, y muy vinculado a cómo ocurre en derecho, tiene que ver con el lenguaje médico, el lenguaje de los médicos cuando explican a los pacientes el tipo de enfermedad que puedan tener. Nosotros en derecho, ¿no es cierto?, todos los que nos movemos en este mundo del derecho sabemos que hay ya un desarrollo de muchos años en muchos países de lo que se llama el plain language, el lenguaje claro y comprensible a los ciudadanos comunes de los temas técnicos que la respectiva ciencia desarrolla. Y no sé si tengo una simple impresión más bien de que falta todavía en la descripción que puedan hacer los médicos a los pacientes de las enfermedades que puedan tener y las maneras de tratarlo, etcétera, como que faltaría, no lo sé, en el mundo de la medicina un poco más desarrollo de este tema que es traducir, entre comillas, el lenguaje técnico de la medicina al paciente para una mejor comprensión y probablemente éxito en el tratamiento que se plantea. De manera que es una reflexión que me surge y por cierto, Manuel José, qué hermosa tu referencia, tratar a los demás como quieres que ellos te traten. Yo creo que es lo que yo llamo leyes o sentencias de vida, más importante que las leyes y sentencias de los tribunales. Y que tiene que ver con que todo lo que hacemos a los demás, hacemos daño, hacemos mal o hacemos bien, finalmente a nosotros también nos revierte. De manera que has hecho una referencia, a mi juicio, extremadamente interesante de vida. Y, por cierto, hay que dejar las opiniones y las conversaciones en lo demás a los asistentes a este encuentro. Muchas gracias nuevamente, Manuel José. Gracias, Luis. En realidad soy yo el agradecido y tú tocas un tema que es muy complejo
y que se nos está agravando en este momento, porque con la epidemia la accesibilidad a los campos clínicos de los estudiantes del área de salud se ha deteriorado enormemente. Y lo que se ha hecho en este caso es recurrir más a las clases virtuales, a la simulación con hospitales artificiales de simulación, pero eso no reemplaza el diálogo cara a cara del médico, de la enfermera o del tecnólogo con la familia y con el paciente. Y tienes absolutamente toda la razón. Es un tema bien difícil que en todas partes del mundo se le da vuelta y veo con mucha pena que probablemente se nos va a deteriorar en un futuro cercano antes de mejorarse, justamente por esta dificultad de la accesibilidad a los campos clínicos. Ya, me quedo callado aquí porque tengo mucho interés por escuchar las preguntas. Muchas gracias, doctor, y también a don Luis. Nicolás Carter tiene una pregunta. Va a activar ahí su micrófono y su cámara para poder realizarla. Vamos a esperar ahí, Nicolás, que pueda conectar. Sí, ya estoy listo. Bueno, primero, antes de la pregunta, agradecerle por la instancia. Estuvo una charla muy entretenida, don Manuel y don Luis también por su reflexión. Y yo quiero hacer una pregunta a usted como especialista en relación a, bueno, al tiempo que estamos viendo como país en relación a los temas constitucionales profundos que estamos enfrentando hoy en día respecto a la nueva constitución y en cuanto a algo que usted expuso en relación a los estados, al estado de bienestar y al rol del Estado. Entonces, en relación a los sistemas de salud y a cómo el Estado puede, digamos, de cierta manera, plantear de una manera más eficiente lo que es la accesibilidad a la salud o también los servicios que se le entrega a la gente, ¿qué cree usted que está fallando en el modelo actual? Yo tengo una hipótesis que se le planteo y es que para mí no se trata de más o menos Estado en relación a las grandes corrientes políticas, sino en que el Estado sea más eficiente. Y yo creo que tenemos que replantear cuál es el rol del Estado y sobre todo cuáles son las políticas, digamos, orgánicas directamente de cómo se estructura la administración pública en relación a la entrega de servicios. Yo siempre me ha gustado mucho el concepto de la eficiencia y la eficacia desde el concepto económico, pero que siempre lo he intentado aplicar en temas de desarrollo público. Entonces me gustaría escuchar a usted si es que es el gran problema, si es que hay otros problemas respecto a ya no de fondos, sino de cómo gestionar bien esos fondos o invertir en, no sé, desde un punto de vista privado en el Ministerio de Ciencia, en el Ministerio de Salud e Innovación Nacional. Eso es lo que le quería plantear como primera gran pregunta. Gracias, Nicolás. Me encanta tu pregunta porque va muy al meollo del problema que tenemos en este momento. Y comparto plenamente tu visión de que nos hemos entrampado en una discusión básicamente ideológica, porque propuestas para resolver la situación que tenemos hay varias. En la Cámara de Diputados aprobó hace aproximadamente 7 o 8 años una reforma muy importante a todo el sistema de aseguramiento entre las ISAPRE y el FONASA, y pasó al Senado y de ahí no se ha movido más. Y todas las discusiones se entrancan en un problema ideológico si el Estado tiene que ser el proveedor único del seguro y de la prestación o si juegan los particulares. Yo personalmente pienso que no es buena idea que se monopolice la salud por parte del Estado, porque normalmente el que es monopólico tiende a ser mucho más ineficiente. A mí me parece que es muy positivo que haya aportes de los prestadores particulares, que por supuesto tienen que estar regulados. Por ejemplo, esta ley de derecho y deber y la necesidad de acreditación de los prestadores es muy importante, pero cuando uno mira eso, el estándar de exigencia que tenemos para los prestadores públicos y privados es distinto. En los hospitales públicos, la pesquisa de los resultados de las atenciones es muy distinta que la que se hace en las clínicas privadas y en los prestadores privados. Y yo personalmente creo que lo que hay que hacer es transparencia, tener información precisa de cuánto se demoran las consultas, cuánto se demoran en la resolución de los problemas, cuánto se demoran en los diagnósticos, cuánto se gastan. Fíjate que la Comisión Nacional de Productividad que nombró la presidenta Bachelet, la primera tarea que le dieron fue evaluar cuál era la eficiencia en la utilización de los pabellones quirúrgicos en los hospitales públicos. El pabellón de cirugía es una de las unidades más caras dentro de un hospital público por equipamiento y personal.
Y fíjate que lo que encontraron esa gente, que son todos ingenieros y economistas, y en fin, gente muy calificada, era que la utilización en promedio de los hospitales públicos en Chile era del orden del 40%. ¿Te das cuenta? Una enorme inversión en equipamiento, en infraestructura, en personal, se utilizaba poco. ¿Por qué? Porque hay ineficiencia intrínseca, no hay competencia entre ellos, nadie arriesga nada si el pabellón no camina suficientemente o el hospital no funciona bien. Así que yo creo que la solución está en poner de una vez por todas el bienestar de los pacientes como primera opción y dejarnos de peleas ideológicas por el Estado proveedor o los particulares proveedores. Los dos. Eso. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, doctor. Eh, Gracias, Nicolás, también por la pregunta. Hay una siguiente pregunta. No habíamos saludado formalmente al decano de la Facultad de Derecho y Gobierno, Hipólito Zañartu, que también está conectado. Levantó la mano. ¿Quiere hacer una pregunta, decano? Sí, gracias, Alejandro. Yo creo que las cosas hay que reconocerlas y también una reflexión. Bueno, en primer lugar, muchas gracias, Manuel José, porque dicen que la capacidad de síntesis es cualidad de inteligencia, entonces, de la inteligencia. Entonces, en pocas láminas, diste un panorama bastante completo. ¿Ah? Yo creo que es encomiable, a mi juicio, cómo se enfrentó la pandemia. O sea, yo creo que eso es algo que hay que reconocerlo. Yo me acuerdo que el año pasado el presidente de la República Argentina se comparaba con Chile para ver lo bien que estaba Argentina y desde hace ya casi un año está calladito. O sea, lo otro que me llama la atención un poco es cómo se ha disparado Perú. ¿Ah? Dicen que efectivamente hay una cepa por ahí que ya no se le ponen los nombres de los países para no estigmatizarlo, pero es increíble. Bueno, Perú tiene mucha selva, tiene mucha estar en la sierra, como dicen ellos, que son lugares muy difíciles de pesquisar. Y lo otro es una suerte de reflexión y quedándome un poco con la cita de Lucas, ¿no es cierto? Hay un libro muy bonito de un filósofo chileno, porque hace clase de Estados Unidos, que es de apellido Gómez Lobo, que se llama Los Bienes Humanos, ¿ah? Que es un libro muy, muy bonito, muy bueno, que siempre yo de la editorial Nacimiento, si no me equivoco, siempre recomiendo leerlo. Pero un poco tocando lo que decía al final Manuel José sobre el tema de la simulación y esta pandemia que nos ha llevado a la virtualidad, y un poco el temor que cuando las cosas se normalicen no haya hacer cosas que nos quede un poco gustando la virtualidad. Y lo digo porque yo siempre he sido la idea de que más que enfermedades lo que hay son enfermos. Y muchas veces, efectivamente, es el contacto personal con el enfermo lo que produce avances en la mejoría de manera notable. ¿Ah? Yo tengo un doctor que le doy el nombre, que lo quiero mucho, que es Gabriel Prat, y de repente yo le digo, mucho, me siento pésimo. ¿Y cuál es el consejo? Léete un buen libro, me dice. Entonces, efectivamente, hay muchas cosas porque que la capacidad de mejorar está bueno, en el pedir con fe, pero también está mucho en uno. Entonces, a veces lo despersonalizado o lo impersonal que resulta una consulta a través de la pantalla, en que no se pueden ver ni siquiera los ojos, o como quien diría, el brillo de los ojos, cuesta mucho a veces tratarlo. Entonces, esto no es llegar y dar una receta o dar una fórmula, es conversar. ¿Ah? Conversar y tratar de soltarse porque a veces ahí están las verdaderas raíces de la enfermedad. Entonces yo creo que esta pandemia lo que nos ha servido un poco, y es como la salud, ¿ah? Añorar lo que teníamos y ahora no lo tenemos. La salud también se echa de menos cuando empieza a fallar, ¿ah? Y no la cuidamos cuando la tenemos. Entonces yo creo que es importante un poco volver a ese al médico familiar, al médico cabecera, que conocía a toda la familia, conocía la historia, conocía los hábitos, y era mucho más fácil diagnosticar que de repente algo de pasar de un pabellón a otro, ¿no? O de un box a otro, como se hace hoy día. Eso es. Y muchas gracias, Manuel José. Rick. Alejandro, ¿puedo contestarle al Sí, decano? muchas gracias, decano. Tocó- Adelante, doctor Irarrázaval, por favor. El decano tocó varios puntos que son bien complicados. Yo creo, José Hipólito, que tiene una muy buena sugerencia. Alfonso Gómez Lobo es uno de mis autores favoritos y tiene, a los que les interese este tema, un par de libros sobre ética médica extraordinariamente buenos. Y una de las gracias que tiene es que él fundamenta toda su argumentación, por lo menos en el libro de la ética médica, en derecho natural. Él no se basa en concepciones religiosas para sostener los principios de la ética médica,
De hecho, él estaba trabajando como experto en Georgetown, en Estados Unidos, así que su fundamento es extraordinariamente valioso. Ahora, volviendo al meollo del contacto, sí y no. Porque, claro, era muy simpático el médico de cabecera con quien nos atendíamos nosotros cuando chicos y los abuelitos, pero la eficiencia desde el punto de vista terapéutico de eso era bastante cuestionable. Mi abuelo se murió de una peritonitis que no se la diagnosticaron bien por una apendicitis. Entonces, eso actualmente es absolutamente inconcebible. Así que yo creo que lo que tenemos que avanzar es en entender cuál es el uso apropiado de los instrumentos modernos que disponemos en el momento oportuno, basado esto en una relación médico-paciente, tal como la señalaste con tu internista. Escogiste un muy buen internista por lo más, así que es un muy buen ejemplo de relación médico-paciente. Pero las dos cosas tenemos que lograrlas. No podemos retrotraer nuestros métodos de trabajo a lo que se hacía hace 40 años, porque los resultados de esa época son inaceptables actualmente. Eso. Bien, muchas gracias, doctora Razal. También muchas gracias al decano por su intervención. Hay una pregunta también en el chat, doctor, de Víctor Hugo Yavar. Él señala, más allá del sistema, ¿de qué forma promovemos y establecemos las condiciones para una niñez sana para evitar adultos enfermos? Bien compleja la pregunta de Víctor. Yo creo, Víctor, que voy a decir una cosa que no está dentro de los libros de medicina. Fomentar la familia, el papá y la mamá preocupados de los niños. Yo creo que uno de los problemas más fundamentales es que los apremios económicos y laborales que nuestra sociedad enfrenta hacen que los niños queden muy abandonados. Por supuesto que no estoy en contra de la idea de los jardines infantiles ni que los niños vayan a eso, pero la presencia de un papá y una mamá que asuman responsabilidades en la educación de sus hijos y se preocupen de ellos es fundamental. Se van a preocupar del ejercicio, se van a preocupar de la alimentación y se van a preocupar de la alimentación intelectual, de ayudarlos a leer y escribir y a entender lo que sucede a su alrededor. Así que, perdón que sea una cosa tan general, pero me parece que nosotros hemos ido descuidando estos elementos tan centrales y tan naturales en el crecimiento de la familia y de las personas. Eso. Perfecto, muchas gracias, doctor. Doctor, a propósito de la pregunta de Nicolás y también del comentario del decano, le quería yo preguntar cómo evalúa usted esta red público-privada de salud que se ha conformado a propósito de la pandemia, cómo se beneficia el sistema público del privado y viceversa en esta pandemia y cómo proyecta al futuro esta relación. Alejandro, me pones un plato para un tema bien entretenido. A riesgo de que piensen de que yo le estoy haciendo propaganda al candidato a senador, esto es mérito de Jaime Mañalich. Y ya es bueno que le reconozcamos las cosas a la gente cuando corresponde. Jaime, que es un hombre extraordinariamente inteligente y bien informado, él personalmente convenció al presidente Piñera a mediados del 2019, fines del 2019, que esta epidemia venía en serio. Él lo convenció de que había que iniciar las negociaciones para las compras de los respiradores y para las compras de las vacunas. Y a través del decreto de emergencia sanitaria que se estableció en enero del 2019, me parece que fue, se estableció lo que está en el Código Sanitario, por lo demás, la autoridad del ministro de Salud de poner bajo su comando a todos los prestadores públicos y privados. Yo creo que esto es un hecho súper trascendental que, por lo demás, desmiente esta polémica que existe tan ideológica, empezando por el Colegio Médico, entre la salud pública y la salud privada. Cuando las papas queman, se alinearon todos los prestadores privados. Ustedes han visto lo que ha pasado. Todas las clínicas, consultorios están bajo el comando del Ministerio de Salud.
Acuérdense ustedes cuando Luis Castillo, como coordinador del uso de las camas de emergencia, se iba a los hospitales públicos, por supuesto, pero también se iba a las clínicas privadas. Hay un reclamo por ahí de una clínica que llegó Luis Castillo a decirle que les prohibía operar pacientes electivos y tenía que destinar pabellones quirúrgicos a recibir pacientes que requerían el uso de ventiladores. Ese grado de autonomía logró tener el coordinador del servicio público sobre todos los prestadores. Así que yo creo, Alejandro, que esta fue una demostración absolutamente notable de la capacidad de trabajar unidos en bien de la salud del país frente a una emergencia tan dramática como la que teníamos y que debería impulsarnos a trabajar nuevamente para poner en primer lugar el bienestar de salud de la población y no seguir peleando en lecera. Lo que interesa es avanzar en ofrecer mejores servicios, que entre paréntesis, al tener dos sistemas, permite comparar la eficiencia. Y si tú te encuentras con que, voy a poner un ejemplo cualquiera, que la mortalidad por el cáncer gástrico en el sistema privado es mejor que en el sistema público, bueno, hay un buen incentivo para modificar cómo se está haciendo en el que lo está haciendo más mal. La eficiencia en la incorporación de nuevas tecnologías también permite la participación público-privada, así que yo creo que es un paso a favor y que hay que mantenerlo. Eso. Muchas gracias, doctor. En un espíritu colaborativo o cooperativo, ¿cierto? En pos del bienestar de los pacientes. Hay algunos comentarios en el chat, doctor. José Manuel Cousiño le da las gracias por la presentación. Felicitaciones para usted. Maximiliano Stay también, muchas gracias, doctor, por su excelente presentación. No sé si hay alguna otra pregunta de alguna otra persona que puede escribir por el chat o, como les señalé, también pueden solicitar levantando la mano en el chat para hacer alguna otra pregunta. Por mientras, don Luis, no sé si quisiera comentar algo para ir cerrando nuestra sesión del día de hoy. No, me parece simplemente, una vez más, aunque sea reiterante, la calidad de la exposición y los temas que motivan seguir trabajando en lo que estamos haciendo. No cabe duda, digamos, de que también hay mucho por hacer y por eso que nos interesa mucho y siempre ha sido así, la evaluación que los asistentes nos hacen y que nos permite ir mejorando, corrigiendo y ofreciendo un mejor servicio a la comunidad, que es el fundamento de nuestras actividades. De tal manera que muchísimas gracias, Manuel José, una vez más, y vamos a seguir reflexionando sobre estos temas que dan para mucho, por supuesto, y yo creo que todos los que hemos asistido, algo hemos aprendido de tus exposiciones. De manera que gracias de nuevo y esperamos seguir contando a futuro también con tu valiosa cooperación en nuestro programa de Ciudadanos Cívicamente Aptos. Gracias, Luis. En realidad para mí fue muy entretenido organizar esta presentación y esta conversación que hemos tenido hoy día. Y te propongo el desafío que convoquen ustedes a los actores, porque cuando lo convocamos los puros médicos, a veces hay celos o resistencia. Sospecho que si aparece esto del sector derechos, puede ser un gancho entretenido. La pregunta que me hizo Alejandro es sumamente central. ¿Cómo miramos la colaboración público-privada en el escenario de la pandemia y qué proyecciones tiene para adelante? Eso es súper valioso. Así que ánimo y sigamos trabajando por Chile. Muchas gracias. Muchas gracias, Gracias, doctor. de eso se trata. Sí, decano. Hay algunos comentarios en el chat que no quisiera dejar, digamos, ignorados. Tania Torres, muchas gracias por una presentación muy interesante. Camila Contreras, siempre es bueno recordar nuestros deberes. Gracias por la buena presentación. Y también vi a Nicolás que había levantado la mano. No sé si quiere hacer un comentario o alguna pregunta al doctor para ya ir cerrando. Sí, o sea, cortito respecto a lo que dijo el doctor, se me ocurre, ya que estamos aquí, este tipo de información es súper buena, sobre todo para la gente de la salud. Nosotros que somos de derecho, digamos, somos más leguleyos, estamos más conscientes de lo que son los principios de legalidad, por ejemplo, de cómo funciona la administración pública en general, pero yo encuentro que se podría hacer alguna especie de convenio entre la Facultad de Medicina y la Facultad de Derecho en relación a explicar estas materias, porque son súper importantes, sobre todo para gente que estudie en campos clínicos públicos, chicos de medicina, chicos de odontología, obstetricia, kinesiología, etcétera,
sobre todo en temas de administración pública y administración de hospitales en relación a lo mismo que hemos hablado aquí, eficiencia y eficacia. Porque yo creo que más allá de que un abogado sea director, por ejemplo, de un hospital público o lo que sea, yo encuentro que es muy veces mejor que sea un médico que sepa de administración pública y que sepa sobre todo de eficiencia y eficacia. Yo creo que quizás podemos estar al debe en relación a eso con lo que son la formación de algunos estudiantes, porque es muy importante para los médicos entender esto, porque a veces, si vemos la realidad de nuestro país en relación a lo que es la atención pública versus la atención privada, está claro desde el punto de vista de las mismas estadísticas que la privada en relación a números y eficiencia y a innovación, como bien dijo el doctor, va a superar con creces la administración pública. Pero quizás tenemos que preguntarnos en qué podemos aportar nosotros como facultad a las demás facultades de medicina en general para que ellos también puedan entender e interesarse por esas temáticas, sobre todo en temas quizás de investigación, pero que encuentro que primero hay que partir informando a nuestros compañeros en relación a estas temáticas que realmente les pueden parecer aburridas, pero pucha que son importantes en el ejercicio de lo que es la vida laboral del futuro. No sé qué les parece. Nicolás, tú tocas ahí. un tema muy central y que creo que nosotros como universitarios tenemos una responsabilidad de tratar de iluminar un poco a la sociedad. Mira tú lo que está pasando en la convención de constituyentes para construir una nueva constitución. Cuando tú empiezas a hablar en el aire sobre las realidades prácticas de lo que están proponiendo, te das cuenta de que falta una comprensión. Por eso traté yo de aportar una perspectiva más holística de qué es lo que significa esto de salud. Porque es re fácil decir que nosotros queremos salud, educación, habitación, trabajo, etcétera, etcétera. Pero ¿qué significa eso en la práctica? ¿Qué variables están involucradas? Así que yo creo que la invitación que tú estás haciendo de comprometernos a trabajar en esto es muy relevante y creo que hay que hacerlo urgentemente, porque la discusión política y social que hay en este momento en estos temas adolece tanto de serenidad, de análisis de datos genuinos, de mirar bien qué es lo que significa desprejuiciadamente y de poner claramente como objetivo el bien de la población. Si nosotros seguimos instrumentalizando estas ocasiones para obtener ganancias políticas por aquí y por allá, es un desastre, porque es vueltas de carnero cada 10 o 15 años y mientras tanto seguimos todas las mismas. Entonces, de una vez por todas, trabajemos juntos todos los que queremos ayudar a las cosas del país para salir adelante. Eso. Yo le agregaría, Nicolás, que sí, nosotros, Nicolás, trabajamos con la salud legal de las personas. Nos gusta mucho el tema de la salud legal de las personas, que va en la línea de lo que ha dicho Manuel José. Hay dos programas emblemáticos, ¿cierto?, en la universidad. Paciente Empoderado, liderado por el doctor Manuel José Irarrázaval en el IPSU, ¿cierto?, el Instituto de Políticas Públicas de Salud de nuestra universidad. Y también, por no decirlo, este ciclo de charlas Ciudadanos Cívicamente Aptos que venimos realizando desde el año 2012 desde la Facultad de Derecho y Gobierno, ¿cierto? Sería bueno hacer una mezcla ahí, como propone Nicolás también, para que don Luis ahí y el doctor Irarrázaval puedan conversar y ponerse de acuerdo también. Así que eso, muchas gracias a todos los presentes, muchas gracias al decano, muchas gracias don Luis, muchas gracias al doctor Irarrázaval por su excelente exposición, muchas gracias a los asistentes que han participado en este ciclo de charlas, ¿cierto? Hoy día es la última, pero vamos a realizar más actividades y los vamos a invitar, digamos, a través de los correos electrónicos que ustedes han dejado. Ya, muchas gracias, Manuel José, Nicolás, Alejandro. Muchas Don gracias a ustedes. Luis. Gracias. Cuídense. Gracias, decano.